Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, queridos profesores, y bienvenidos, querida audiencia. ¿Qué tal esta Semana Mayor, muchachos? Ya vestidos de nazareno. ¿Cómo los trata la vida? Hola, buenos días. Bueno, muy contenta y vamos a tener seguro una conversación dinámica, interesante, y creo que los temas van a ser de interés para todos. Bueno, ojalá, yo creo que sí también, porque el tema de hoy es interesante y rico para indagar y ver qué es lo que se está haciendo actualmente con eso. Es un tema muy actual, muy actual. Bienvenido a todos los escuchas y un placer estar una semana más aquí con Un Minuto con las Artes. Siempre actuales, siempre puntuales. Nos encontramos aquí reunidos de nuevo, bueno, para tener una mañana seguramente como las nuestras, muy productiva, tanto para el invitado como para nosotros y como para nuestro público. Y creo que va a ser una reunión no muy santa que digamos, pero va a ser seguramente divertida. Muy contentos de recibir esta mañana a Jaime Cruz. Jaime es diseñador gráfico, graduado en el Instituto de Diseño Neumann, miembro de Prodiseño, Escuela de Comunicación Visual y Diseño, en la que se desempeña como docente desde 1989 y de la que es director general, hoy ya bajo otra modalidad. Ya veremos esta mañana por qué. Jaime es consultor en proyectos editoriales de identidad corporativa, diseño web, diseño de servicios y arquitectura de información. Trabajó en la modernización del Museo de Ciencias de Caracas allá en el año 1995 y también lideró el grupo que rediseñó integralmente el diario El Nacional en 2007, un rediseño que dio mucho de qué hablar para bien. Y también anotar que Jaime durante 10 años ejerció la gerencia de diseño en este periódico. También es investigador y conferencista en temas vinculados a cultura y pensamiento de diseño. Y como docente de Prodiseño, Jaime participó en la creación de las cátedras de tipografía e historia del diseño y de los talleres de diseño y de tesis. Es creador y director de la Academia de Diseño UCAP Prodiseño, que hoy cumple un año. Y bueno, buena parte de nuestro programa de hoy se lo dedicaremos a ello. Bienvenido, Jaime Cruz, a Un Minuto con las Artes. Muy agradecido por esta invitación. Es un honor realmente estar conversando en este prestigioso espacio eh, vinculado a la cultura y el pensamiento. Y bueno, un saludo a la audiencia, a los escuchas, como ustedes lo llaman, que para mí son los protagonistas del espacio, los que nos escuchan. Son en esa idea del diseño centrado en la gente. Y bueno, encantadísimo de esta conversación y creo que este capítulo se llama Un minuto con el diseño. Sí, parece que sí, así será la conversación, Jaime. Y no en balde, te invitamos para hablar justamente del diseño y las actualizaciones del diseño. Yo me voy a ir a mi experiencia, ¿no? A mi experiencia personal y para hacerte la pregunta, entonces te cuento un poco cómo armo yo mis pensamientos para hacerte la pregunta, porque yo entro a dar clase, en contacto con el diseño cuando empiezo a dar clase en la Neumann, en la vieja Neumann, sustituyendo a Cristina Damitrea, que estaban sustituyendo a Victoria, a dar estética, una materia de filosofía que es belleza, belleza era en el último año. Y a mí la Neumann se me hizo siempre como una escuela de casi de bellas artes, donde se estudiaba diseño muy práctico, pero era como un arte aplicado. Y yo empiezo a entender el diseño como desde ese sitio, una escuela de cosas técnicas, de trabajo en grabados y en cerámica y fotografía,
un trabajo técnico llevado al diseño y toda la discusión sobre el diseño y las discusiones que yo tenía con los muchachos sobre belleza, lo que no es bello, lo que sirve, lo que no sirve. Toda esa discusión, cuando se separa Prodiseño y empieza a hablar con Prodiseño, se convierte ahora sí en una comunicación visual. Se cambia un poco la noción del arte y la escuela se hace como más tocando el problema de la comunicabilidad y cómo el diseño se presta a ser leído y cómo va a ser leído. Yo sigo dando estética. Yo seguí en Prodiseño dando estética, el mismo programa de estética sobre la belleza y el pasado de la belleza. Y ahí estuve mucho tiempo y vi todas las transformaciones que se fueron haciendo en Prodiseño. Pero seguía haciendo comunicación visual, seguía haciendo como... Ahora no sé exactamente por dónde va el diseño gráfico. Es la pregunta que te quiero hacer justamente. ¿Qué le enseñan ahora a los muchachos? Ya no se puede hablar de una simple escuela de arte o un buen manejo de la historia del arte para comprender qué se puede hacer bien en diseño. Creo que eso es importante y eso no se echa para atrás. Pero el diseño también ha brincado con esto de las redes a un sitio muy loco, me parece a mí, disculpa la palabra, pero muy abstracto hasta cierto punto, con todo el problema del diseño virtual, el diseño de las redes. Ahora los muchachos trabajan para diseñar en las redes, la mezcla con los podcasts, con los videos, con la música. No sé, se habla ya incluso de un diseño especulativo, que yo no sé exactamente qué es eso de diseño especulativo y quisiera que me lo explicaras si tú puedes, Jaime. Disculpa la pregunta que te doy Bueno, de mi ignorancia, mi plena ignorancia. no, bueno, encantadísimo por esta tribuna y bueno, intentaré, ya que hablaron de luces, dar algunas luces hasta donde yo pueda, pero el tema me apasiona. Y eso que has dicho de tu sensación, yo estudié en la Neumann, en esa quinta que estaba en la Alta Florida, eh, y digamos, y esa relación del diseño con lo artesanal, con lo técnico, era, se sentía mucho en ese espacio. Pero yo voy a acotar un punto que a mí me parece revelador para introducir esa historia. La primera vez que se dice la palabra diseño gráfico, digamos, en el mundo que se habla de diseño gráfico es en 1922. Es decir, las profesiones del diseño son muy recientes, es decir, eso se dijo hace más o menos 100 años. Y una profesión de 100 años es una profesión muy joven. Es decir, u- una las otras profesiones que son, de hecho, las profesiones de las cuales nace el diseño a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sin duda son la arquitectura y el arte, y la artesanía. O sea, de hecho, la Bauhaus es un encuentro entre dos escuelas, una de bellas artes y una de artesanía, que se juntan. Pero claro, en ese momento la profesión de diseño gráfico no existía. No se había nombrado ni se nombra todavía en ese momento hasta mucho más tarde. Entonces, por decir, de alguna manera, el diseño durante todo el siglo XX, hasta cierto punto, hasta finales del siglo XX, forcejea para establecer unas fronteras entre el arte y el diseño. Ese famoso libro de Bruno Munari, artista y diseñador, trata de establecer, bueno, pero son dos profesiones distintas, son la misma profesión, cuál es el espacio de cada una? Esa pregunta, esa aclaratoria, la hacíamos siempre los diseñadores. Bueno, ese es el espacio del diseñador, este es el espacio del arte. Pero bueno, pero esa fue una pregunta para el siglo XX. Yo creo que
para cerrar un poquito ese capítulo de esa relación que es muy rica, la relación entre el arte y el diseño, si bien en el siglo XX el gran tema era establecer como una frontera, hasta aquí llega el diseño y aquí comienza el arte, o hasta aquí llega el arte y aquí comienza el diseño. Yo creo que en el siglo, en este que estamos viviendo, en estas primeras décadas, ya el punto es cuáles son los puntos de encuentro entre el arte y el diseño. ¿Cuáles son sus conversaciones? Ahora es más interesante, ahora conversamos. Pero bueno, entonces, sí es cierto que en ese proceso de una niñez y adolescencia del diseño, que yo creo que eso ocurre en el siglo XX, de las profesiones del diseño, porque ese es otro punto importante, el diseño tiene como muchas áreas de acción. En general, la Neumann y Prodiseño estuvieron dedicados al diseño gráfico, pero además parte de esa niñez y adolescencia de la profesión tiene que ver con un nombre que todavía no se aclara. ¿Por qué pasamos de diseño gráfico a comunicación visual? Luego se ha hablado de diseño de comunicación y la decisión en esta alianza UCAPRO Diseño fue regresar al nombre de diseño gráfico. Eh, y bueno, eso tiene que ver con una profesión que yo diría que está todavía en un estado inestable de definición profesional. Y yo creo que uno de los elementos claves de ese proceso de definición, de configuración, es su vínculo con la tecnología. Yo creo que el diseño, las profesiones del diseño son muy sensibles a los cambios tecnológicos. Y entonces podríamos decir que en ese proceso, vamos a decir, las primeras décadas del siglo XX, donde en ese periodo de entreguerras aparece la Bauhaus y poco después ya se nombra la profesión, había sin duda una relación muy cercana a la artesanía y a la técnica del diseño. Luego, ya luego de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que hay una primera maduración del diseño como profesión y aparece una modernidad en el diseño, muy vinculada a todo el desarrollo del diseño suizo internacional, que pues después podemos regresar a esa historia porque Suiza se hace protagonista después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo del diseño y en la formación del diseño. Ahí empezamos el diseño que madura, se hace una profesión analógica, ya se separa un poco de la artesanía y se hace una profesión ya más madura y analógica. Luego, hacia finales del siglo XX, es decir, cuando irrumpe la computadora personal, el diseño empieza una transición a una profesión digital. Y es muy interesante cómo la Neumann vive ese proceso. La Neumann nace como una escuela muy vinculada a esa herencia europea, alemano-suiza. De hecho, tiene una etapa en que se conecta con el INSE, la idea de la relación entre el diseño y los oficios técnicos y la interesante conexión entre esos dos mundos, las profesiones del diseño y los oficios técnicos de diversa índole. Pero luego, cuando ya digamos, la Neumann entra en un declive y justamente nace Prodiseño, Prodiseño coincide, es decir, nace en los años 90, con la temprana irrupción de las tecnologías y a Prodiseño le toca vivir entonces la transformación del diseño como una profesión digital. Eh, ya venimos de una profesión más vinculada a la artesanía, luego una profesión analógica ya en la modernidad de las comunicaciones, y luego viene un momento de la profesión digitalizada. Y ahora estamos viviendo podríamos decir, una cuarta transformación que vamos a llamarla las profesiones del diseño en la complejidad, vinculada a este nuevo giro de los cambios tecnológicos.
Entonces, bueno, a la pregunta de Humberto, ¿dónde está parado el diseño en este momento? Y yo voy a extender la idea del diseño gráfico a las profesiones del diseño, porque una de las transformaciones interesantes es que es muy difícil ya conservar las profesiones del diseño en unos límites y en una caja. Es muy difícil pensar el diseño gráfico sin estar conectado con el diseño industrial o con el diseño de experiencias digitales o con el diseño de espacios. Una de las características del diseño que estamos viviendo es un diseño integrándose. Es un diseño que busca otros diseños porque bueno, porque parte del modelo del siglo XX era un diseño centrado en las formas y en los objetos y en las piezas de diseño. Podríamos decir que en el siglo XX estábamos enamorados de la belleza, de la estética, de la forma y de la función de los objetos que los diseñadores creaban. En esa transición al siglo XXI, inevitablemente el problema se desplaza de la observación del objeto a lo que le pasa a las personas, a lo que le pasa al planeta, a lo que le pasa a los seres con su interacción con el diseño. Y ahí entramos en la complejidad. Creo que estamos parados allí. Es decir, que el diseño ahora entonces está, sin abandonar lo anterior, todo lo que has explicado, de alguna manera hoy está preocupado más que por las formas propias del diseño, que se cierran sobre el diseño, esa forma y en su injerencia en quien lo recibe, en quien lo toca, en su injerencia social, su fuerza emotiva, la que provoque o no provoque. Es ahí hacia donde se apuntan las clases a un chamo que está comenzando en el diseño ahora, más que a las formas. Es pregunto. Sí, bueno, no, por supuesto no es una ruptura, sino más bien son como unas capas o un elemento que se hace, digamos, una circunstancia que se hace más compleja. Pero sí, o sea, la idea sobre todo del siglo XX, que es el objeto, su forma, su función y su belleza, pasa a preocuparse más o está obligado a atender exactamente lo que le pasa a las personas, que son sus deseos, sus decisiones y sus experiencias. Entonces, hay un ejemplo que para mí es casi que diría desgarrador, pero es muy radical. Cuando todos nosotros vivimos la experiencia de coleccionar discos, de tener LPs. O sea, en nuestras casas, yo lo tengo muy claro y yo creo que eso tiene que ver con mi conexión con el diseño. Había una biblioteca, había libros y había un espacio donde había discos. Había LPs que estaban, había una colección de LPs allí. Eso ya no existe. Ya no existe el objeto disco, el objeto LP. Esas colecciones ya no existen, bueno, solamente en coleccionistas, pero en la vida cotidiana digamos, de las casas, ya no hay un espacio donde se archivan los discos, ya más bien son unos objetos que molestan y se guardan en cajas, a menos que seas un coleccionista. Entonces pasamos a otra cosa, que cómo escuchamos la música como un servicio. Y ese servicio nos colecciona a nosotros. Si nosotros coleccionábamos discos, pero Spotify colecciona nuestros gustos, conoce nuestras decisiones y ahora nosotros somos los coleccionados por el servicio. Esa transición hay que entenderla, hay que vivirla y hay que procesarla porque yo me imaginé de chamo haciendo portadas de discos. Este, y bueno, hice alguna poquita, pero lo que pasa ahora, que es muy interesante, Humberto y todo el equipo que está trabajando hoy, es que ahora diseñamos para que otros diseñen. Es decir, esos servicios como Spotify permite que la persona que escucha haga sus portadas. Y bueno, eso tiene unas consecuencias y unas implicaciones para los futuros profesionales que son significativas. Sí.
Yo puedo seguir porque se me vienen muchísimas cosas, pero no Bueno, sé, creo que vamos a cortar sí, y yo ahora es que empiezo a hablar. Bueno, no vamos a importa. hacer una pausa para digerir, bueno, este episodio propio de Black Mirror que nos está contando aquí Jaime de cómo nos diseñan las tecnologías, nosotros. Compromisos comerciales del emisor y compromiso musical. Vamos a escuchar a Vishai Cohen con Humility. Compromisos, por supuesto, comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con Jaime Cruz. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de los compromisos comerciales y de la pausa musical, a Vishai Cohen, Humility, y continuamos nuestra conversación con Jaime Cruz. Susana. Bueno, sí, los temas o los puntos que quedaron de la conversación anterior me han dejado un poquito eh, pensando, porque por un lado se ve que la tecnología está moldeando, digamos, el pensamiento y la manera de proceder del diseñador y de cómo también el consumidor de imágenes va a recibir las cosas, ¿no? Pero siempre ha habido también como una inquietud de si la tecnología podría eh, pasar por encima de la creatividad del diseñador, cuando hay plantillas, cuando hay cosas automatizadas, y entonces ya no es necesario diseñar. Esa es una preocupación, ¿no? Y me preocupa también en el campo de la educación, porque de pronto pudiera, no sé, pregunto ahorita, pues, sobre todo porque estamos hablando también de la academia, si eso impide a que el estudiante desarrolle y pase por los procesos creativos con toda la disciplina y el conocimiento de las formas, incluso hasta leer sobre qué va a tener que diseñar en caso de algo editorial, por ejemplo, o esa es una preocupación. Y la otra, el otro punto que de pronto me vino así en la cabeza cuando Humberto señaló que él daba estética y daba sus clases sobre la belleza. Cuando el diseño del siglo XXI comienza a ser más complejo y comienza a haber esa fusión interdisciplinaria, por decirlo de alguna manera, entonces de nuevo volvemos a una relación ya no tan divorciada como en el siglo XX, de que diseño es diseño y arte es arte. Y en efecto, en el arte, sobre todo contemporáneo, la belleza deja de ser el problema y pasa a formar parte más bien los contenidos, las implicaciones sociales, los cuestionamientos críticos, y el diseño se mantenía impoluto, en verdad, porque un diseño claro también era un diseño bello, y la belleza en el diseño es importante también. Pero entonces ahora, con los cambios que acabas de mencionar, hay como un cambio de rol o de percepción del diseño con respecto a la realidad. Entonces ahora el diseño debe estar implicado en esa realidad. Y me pregunto, también la parte de lo bello sigue siendo parte integral del diseño o también pasa a un segundo plano. Bueno, me voy por ahí. Hasta ahí lo dejo, porque en verdad el tema da para muchísimo. Bueno, gracias Susana por las preguntas y la incitación a la reflexión. A ver, tú abriste como varios puntos de reflexión. Voy a conectarme por la pregunta sobre cómo el diseño se implica con la realidad. Y, y voy a regresar a un momento que para mí es muy claro, que fue como un clic, un punto de quiebre estando en Prodiseño, en los proyectos de tesis o proyectos de grado que desarrollábamos en el cuarto año de la formación en Prodiseño. En el diseño gráfico había una especie como de clásico de los proyectos de tesis, eran, digamos,
el desarrollo de una identidad corporativa, digamos, del más alto nivel. Vamos a decir, en los años 70, 80, por ejemplo, hacer un proyecto de grado de una carrera en diseño gráfico podía ser hacer la identidad corporativa de una línea aérea eh, Mm. o de un banco. Y, y bueno, cuando comenzamos a trabajar la idea a desarrollar los proyectos de tesis, que eso fue como desde a partir del 2000 o antes del 2000 y que fueron impulsados bueno, por ese equipo de directores que estuvieron antes de que yo tomara la dirección, una secuencia entre Aquiles Esté, Carlos Calderón, Ignacio Urbina. Ahí se fueron como gestando la idea de las tesis. Pasamos, o sea, sentimos que no podíamos seguir enganchados en esa idea de la identidad corporativa como el gran proyecto de grado, sino decidimos, bueno, que el diseñador salga a la calle, que el diseñador salga a la realidad y, y se pregunte dónde el diseño puede intervenir. Y entonces empezaron a pasar cosas muy interesantes. No sé, ¿qué pasa si la relación médico-paciente en temas de salud es mirada por un diseñador? ¿Qué pasa si eh, la identidad, recuerdo que hubo una época en que siempre se preguntaba por la identidad del país, la identidad venezolana. ¿Qué pasa si el diseño problematiza ese tema? Entonces, bueno, ahí se generó un proyecto como provocativo y lúdico con los billetes, con los documentos como la cédula, el pasaporte, el escudo. Y empezamos a problematizar temas de la realidad cotidiana, o qué pasa si el diseño se encuentra no sé, con la astronomía, con la divulgación de temas científicos. ¿Qué pasa si el diseño se encuentra este, con el mundo de los artesanos en Venezuela? Y empezaron a desarrollarse proyectos muy interesantes y que derivaron, de alguna manera fueron como la base de la idea del diseño de innovación social como diplomado, que es ese proyecto académico que desarrollamos con la UCAP. Y que la idea era exactamente que los alumnos salieran del salón de clase, salieran a recorrer la ciudad, salieran a establecer conversaciones en distintos territorios de la ciudad y sin tener una idea muy clara de lo que iba a ocurrir, encontrar oportunidades para desarrollar proyectos desde algo que estaba además surgiendo en esa época, que era el pensamiento del diseño, el design thinking. O sea, cómo la manera de actuar, la manera en que los diseñadores piensan o desarrollan un proceso puede conectarse con otras áreas profesionales. Y bueno, y de alguna manera esa idea de diseño e innovación social eh, que para nosotros se desarrolló después de los proyectos de grado, las tesis, y se creó este diplomado en diseño e innovación social, coincidió con un momento en finales del siglo pasado, comienzo de este siglo, en los años 2000, 2010, donde empezó a aparecer la idea del diseño social, donde la belleza no era, como tú dices, lo más importante, si no era, insisto, qué le pasa a las personas en su vida cotidiana y cómo el diseño puede intervenir en esa cotidianidad, en principio, por supuesto, para mejorar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Entonces, bueno, y claro, ahí la belleza, digamos, la belleza, la forma, la estética se convierte en un elemento muy importante. Es probable que si un objeto, un mensaje, un espacio o la conjunción de todas las cosas funciona muy bien, la experiencia sea muy bella. Y entonces quizás no importa tanto un objeto solo, sino importa la interacción de los objetos y una experiencia, digamos, rica, gratificante para las personas que la viven. Y eso te estoy hablando desde un aeropuerto, un aula de clase,
un espacio de salud, donde coincide el diseño gráfico en términos de mensajes, el diseño de los objetos, en términos de las sillas, el mobiliario, pero también las herramientas que se usen, y el espacio que incluye iluminación, sonido, temperatura, olores. Así estamos pensando el diseño en este momento. Y la belleza está no en un objeto solo, sino en la manera en que los objetos se articulan para generar experiencias mm, buenas, gratificantes, saludables, vívidas. Por ahí va la cosa, me parece. Entonces la belleza está no en la cosa, sino en la articulación de los elementos del diseño. Entonces, bueno, ahí retomo tu primera pregunta. ¿Y eso cómo se enseña? ¿Y eso cómo se lo transmitimos a los alumnos? Y la tecnología se puede convertir en algo que digamos, que entorpezca, que dificulte el proceso de aprendizaje. Sí, puede ser, pero yo creo que si digamos, los espacios de aprendizaje del diseño ponen la tecnología como un aliado, bueno, entonces el resultado puede ser muy positivo. Em, y, y ahí entonces me gustaría contarles cómo vemos nosotros en la Academia de Diseño, UCAP Pro Diseño, el perfil del diseñador que queremos formar. Es decir, cómo queremos pensar que estos chicos y chicas se van a formar con diseñadores. Yo tengo como, vamos a decir, dos arquetipos que me parecen, no sé si la palabra es arquetipo, ustedes me dirán, ustedes son los expertos. A mí me gusta la idea del diseñador detective, por un lado. Y el diseñador detective es una persona que investiga un caso del futuro. Es un caso que no ha ocurrido todavía, pero es un detective que está investigando, que va recolectando evidencias, va haciendo entrevistas, va haciendo observaciones para resolver un caso que va a ocurrir en el futuro. Y ese caso es un problema de diseño que va a quedar resuelto o en proceso de resolución. Pero es un investigador que va levantando información, evidencias, y va construyendo una base para después desarrollar los espacios creativos, los momentos creativos. Y la otra figura que complementa la del detective, que quizás es una figura más racional, más observadora, más científica, es la figura del oráculo. Porque el oráculo, en algún momento dado al diseñador le toca eh, hacer un designio. Y a mí me gusta mucho la relación de la palabra designio con diseño, que si no me equivoco en inglés es la misma palabra para decir designio que decir diseño, porque el designio es una arbitrariedad. Es decir, el designio es que el oráculo le dice a alguien, mira, a ti te va a tocar matar a tu padre y casarte con tu madre. Eso es un designio y es una apuesta arbitraria. Entonces, bueno, el diseñador es una mezcla de investigador, pero llega un momento en el que tiene que tomar una decisión porque no tiene la información completa, y además como está creando algo que no existe todavía, tiene que hacer una apuesta. Y esa apuesta siempre es un poquito arbitraria. Pero entonces, bueno, ahí termina, digamos, ahí aparecen tres claves de esa mezcla entre el detective y el oráculo, que es que el diseño entonces, como hace una apuesta, pero en esa apuesta se puede equivocar, puede ser una apuesta donde haya que echar para atrás. Entonces el diseño, la formación de este personaje, de este diseñador, de este futuro que nos alcanzó, es una figura flexible, adaptativa, iterativa, es decir, que va haciendo ajustes en el camino, pero sobre todo, y esto es lo más importante, está muy contextualizada, que está actuando en un contexto muy preciso, que no se puede extrapolar necesariamente, donde no salen leyes universales, sino donde la experiencia es única. Y si nosotros logramos que un muchacho entienda esa propuesta que le estamos haciendo, la tecnología le va a ayudar a investigar, a ser detective, lo va a ayudar a hacer esas apuestas del oráculo, pero también le va a ayudar a generar procesos interactivos para probar si su idea, si su prototipo funciona
o no. Y ahí, bueno, voy a terminar esta intervención con la idea del diseño especulativo que preguntaba Humberto al principio, porque todo eso se conecta y todo eso es muy interesante. El diseño especulativo supone un salto de diseño ficción. Ya no vamos a hablar de ciencia ficción, sino de diseño ficción. Y se conecta con esa idea del detective y el oráculo que tiene que resolver un caso del futuro. Y para pensar en un futuro, digamos, cercano o no tan cercano, hay que especular un poco. Y esa especulación sirve para explorar posibilidades del futuro, pero también para remover, digamos, las capacidades creativas, para poner al diseñador en unas situaciones, digamos, divergentes o extrañas y que permitan saltos creativos. Bueno, por ahí va un resumen de cómo veo yo o cómo vemos la formación del diseñador conectada con la tecnología, enfrentada a la incertidumbre del futuro, pero yo creo que la idea clave es que un diseñador, a mí me gusta como coleccionar como pequeñas definiciones de un diseñador es alguien que será capaz de tomar decisiones frente a la incertidumbre. Vale, vale. Bueno, hay algo que a lo largo de toda la conversación me hace ruido desde el comienzo. Upa. Hay por una parte una fascinación por la resemantización de aspectos de la historia del diseño que siguen existiendo. Yo no veo los grandes cambios cuando se habla de que el diseño tiene una intención social. El diseño, si uno piensa en la Bauhaus, siempre tuvo conciencia del destinatario. O sea, yo no diseño una silla sin pensar que alguien se va a sentar en ella. Y no diseño una taza sin pensar que debe servir para lo que se sirve una taza. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de los constructivistas rusos en los años 20, diseñaban para la ciudad el mobiliario urbano y tenían muy en cuenta el destinatario y el uso de, de los utensilios o de los objetos que iban a producir o que se estaban diseñando para ser producidos. Eran constructivistas en ese sentido. Y creo que todo diseñador, en alguna medida, tiene que ser un detective y un especulador. Es decir, cómo diseñar una silla innovadora si no te anticipas a las condiciones actuales del mobiliario que ya conocemos. Y por eso hay innovación, porque hay capacidad de especulación y digamos, de avisorar condiciones inexistentes en el presente que podrían darse en el futuro. Es decir, esa categoría me parece que no distinguen demasiado al diseño contemporáneo del diseño tradicional. Es decir, esas energías estaban puestas ahí, esas necesidades también. Cuando yo diseño una carátula de un libro, estoy pensando en el destinatario del libro, en el uso. Y eso es un uso social, un uso político. Es decir, que creo que lo que realmente estaría eh, cambiando el panorama de la experiencia del diseño es precisamente la entrada de la tecnología en la cual ya, digamos, la escena de la producción del diseño ha cambiado porque las herramientas son otras. Pero creo que siempre hemos sido como diseñadores, en todos los sentidos de la palabra, especuladores, investigadores, y que anticipamos el porvenir porque, bueno, queremos que una puerta sea más ergonómica que la puerta anterior o que una ventana abra más fácil o que uno pueda, digamos, abrir un libro y entrar en lo que el libro ofrece de una manera más armónica, más expedita, etcétera, etcétera. Creo que esos elementos han estado siempre en la historia del diseño y que, bueno, que creo que el énfasis habría que ponerlo precisamente, me parece a mí, en las transformaciones tecnológicas de las formas de diseñar, que las herramientas han cambiado, ¿no? Y en ese sentido creo que sí podríamos hablar de
de cambios y de innovaciones. Lo cual me hace pensar en una cosa que parece obvia, pero que bueno, que sería bueno plantearla, que es que se hace hoy día el diseño con el desarrollo exponencial y casi que traumático de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los recursos que proporciona la, la inteligencia artificial para diseñar ex novo a partir casi de nada? Porque le introducimos a la máquina unos datos y ella elabora cosas que pueden ser más especulativas que nuestra propia potencia de especulación. Es decir, ahí hay un nicho interesante de reflexión. ¿Qué pasa con el diseño contemporáneo en relación con la AI o la IA, como se diga? Esa es un poco mi intervención, querido Jaime. Querido Rafael, sí, estoy de acuerdo contigo en que esas fuerzas que mueven al diseño están desde el principio, pero te recuerdo que ese principio es hace poquito, es decir, ese principio es hace 100 años y sin duda, digamos, en ese proceso, esas fuerzas, digamos, han tenido diferentes énfasis y han pasado por diferentes épocas, pero sí, sobre todo es un tema de énfasis. Siempre ha habido una preocupación por la función. Es decir, recordemos que hay un clásico que la forma sigue a la función, es decir, el aspecto formal o la belleza está a continuación de que el objeto funcione. Si bien, claro, pero esa preocupación, simplemente voy a redundar, pero estaba muy centrada en el objeto. Yo voy a, y tienes razón, es un problema de énfasis. Esa, digamos, lo que pareciera un poco más reciente, o para mí, yo lo siento muy claro, o sea, lo siento cómo fue moviéndose desde esta formación que teníamos en la Neumann, muy podríamos decir, como decía Humberto, artesanal, hacia el paso hacia Prodiseño, que, que vivió la transición hacia la tecnología, claro, pero lo anterior, digamos, lo artesanal también tenía otras tecnologías, es decir, la tecnología siempre existe. Lo que pasa es que, bueno, las tecnologías se van sofisticando, se van eh, sofisticando y perfeccionando o complejizando. Pero la tecnología siempre existió. Mi punto es que sea como sea, el foco bueno, y está bueno, en esa jerga que podemos discutir si es válida o no, de diseño centrado en los objetos o diseño centrado en el usuario, a mí sí me parece que hay un cierto énfasis de la preocupación por este, objetos que están terminados y completados y cerrados a los objetos de diseño contemporáneos que están en transición y en evolución. Es decir, en esa época inmediata de hace poco, de hace pocas décadas, cerrábamos quiero decir, un afiche, una silla, una mesa, un zapato. Eran objetos que se cerraban y eran objetos que se quería que fuesen perfectos, el mejor zapato, la mejor silla, el mejor afiche. En esto donde la tendencia va a objetos están articulados y que van a transformación. Algo así como la idea es suficiente por ahora. Ese diseño, que quizás es un diseño que está en un celular o está aquí en la pantalla y que tiene que ver con una aplicación, es un diseño que va a seguir cambiando, pero por ahora está bien. No son objetos de diseño cerrados, sino son objetos que están en permanente transición. Y inclusive a los objetos físicos también porque les puede ir pasando esa idea. Y yo creo que es un problema de énfasis, de donde pareciera que y es otra idea de que de los objetos ya no funcionan solos. Ese libro con esa tapa que quiere seducir al lector, funciona también ahora en una vitrina, pero funciona en Amazon y funciona en territorios que requieren otros contextos que hacen más complejo todo ese proceso
producción, distribución y consumo, ah, eh, donde entonces el foco está, bueno, y este lector, ¿qué tipo de libros lee? ¿Cuántos? ¿Qué por la portada conectada con este lector? Entonces hay mucha información sobre este consumidor y este lector que hace unos diálogos con el objeto que antes no ocurría. Había un maravilloso afiche pegado en la calle y ese afiche quedaba allí. Ahora todos los objetos de diseño están permanentemente interpelados. Y el usuario dice, bueno, sí, esta silla es chévere, pero tal cosa. Y el diseño entonces empieza a ser sensible a esa interacción de una manera que antes no ocurría con los usuarios, con los escuchas, con las audiencias, con la gente. Y bueno, y con respecto a la pregunta que es muy difícil de responder, de hacia dónde nos va a llevar la inteligencia artificial y cómo eso va a cambiar la, mm, eh, digamos, el desempeño de los diseñadores. La verdad es que no tengo la respuesta exacta, pero sí hay digamos, un esquema que a mí me ayuda. Ahí a mí me interesa mucho el esquema que ha desarrollado Carlota Pérez, que es una economista, famosa economista venezolana radicada en Inglaterra, que ha sido muy famosa por su libro sobre las revoluciones industriales. Y Carlota Pérez su teoría es que hay una anatomía, una manera en que las revoluciones industriales se mueven digamos, y la vida de las revoluciones industriales. Hay un momento en que tiene 4 etapas, según Carlota Pérez. Hay un momento de la irrupción, irrumpe una nueva tecnología como la inteligencia artificial, los cyborg, la biotecnología. Hay una irrupción. De pronto, y luego hay un momento de frenesí, que es el que estamos viviendo, donde tú me dices, Jaime, por favor, explícame qué va a pasar con el futuro del diseño, con este surgimiento de la inteligencia artificial. Luego viene un momento, digamos, de clic y viene un momento de convergencia, donde o sea, probablemente dentro de 10 años, si volvemos a entrevistar, a hacer este programa, ya la inteligencia artificial será algo de la vida cotidiana y ya nos habremos acostumbrado y ya nos habrá transformado, y sin duda nos habrá transformado de una manera muy fuerte, igual que la aparición de la computadora personal. Es decir, esto que estamos haciendo en este momento, esta conversación por Zoom, era inimaginable antes. Y bueno, sí, la computadora personal, el Internet nos cambió la vida, cambió la manera en que la gente se relaciona, cambió la manera en que conversamos, que tenemos afectos, que nos vinculamos con el mundo. Y sí, vamos a ser transformados por esto, pero en poco tiempo ya va a estar normalizado. En algún momento esa tecnología va a madurar y va a estar emergiendo otra tecnología y nos vamos a estar preocupando por esa nueva tecnología. Entonces, bueno, yo creo que igual que en otras ocasiones el diseño tendrá que adaptarse digamos, y conectarse y entender los límites del manejo de esas nuevas tecnologías. Y sí me parece que emerge una cosa que es inevitable, es decir, ahora, digamos, algo así como que la cocina se ha puesto de moda. Todos podemos cocinar. YouTube, Internet está lleno de cocineros que nos dan recomendaciones y todos podemos cocinar en casa. Y cocinamos y nos salen cosas muy ricas. Pero manejar un restaurante o ser un chef profesional es más difícil. Entonces es probable que sí, que en medio de todo este proceso el diseño se democratice mucho y haya un diseño, vamos a llamar, eso lo llama un italiano, que ya me voy a acordar el nombre, un diseñador italiano, lo llama diseño difuso, que es un diseño donde todos diseñamos. Este, pero bueno, hay un diseño experto que son que son los profesionales en el diseño, pero que se conectan con el diseño difuso. El diseño difuso tiene algo muy interesante, que está conectado con el contexto preciso. Es decir, alguien tiene una zapatería y necesita hacer un logo y de pronto lo hace el hijo con el programa Canvas y hace la identidad de una zapatería. Eso es un diseño difuso.
no es un diseño necesariamente profesional. Todos diseñamos y hay herramientas para que todos diseñemos. Y parte de esta transición que decíamos es que diseñamos para que otros diseñen. Generamos herramientas para que se genere un diseño difuso democratizado. Entonces, bueno, la responsabilidad del diseño profesional es, bueno, es poder estar en relación con ese diseño difuso que está muy conectado con las necesidades y el contexto. Y cuando haga falta, cuando sea necesario, el diseño experto actúa. Y bueno, hay un juego que se va a ir modelando entre el diseño difuso y el diseño experto y bueno, y así será la realidad que viviremos en los próximos años, de la cual no tenemos del todo claridad cómo va a ocurrir. Bueno, ahí debería actuar el diseñador oracular, pero no vamos a ser tan exigentes. Pero te compro lo del diseño difuso. Eso me alivió mucho la inquietud acerca de las cosas que planteé antes. Creo que esa noción de diseño difuso es como más, se adapta mejor a lo que estamos viviendo, precisamente que, bueno, esa democratización del diseño de que todos podemos armar un libro digital con una aplicación y ya no necesitamos el prodigio de un Álvaro Sotillo. Y bueno, ya se ha democratizado eso. Ya Álvaro Sotillo va a adquirir más valor porque es una cosa ya casi que arcaica y vamos a tener, bueno, buenos diseñadores y muchos diseñadores a sus anchas y de Difusos. manera privada, pues difusos, exacto. Vamos a decir que hay diseño difuso y diseño y- Experto. experto, exacto, buenísimo. Bueno, Bueno, Jaime, vamos al necesario balance de cierre ya para cerrar el programa y ahorita en marzo pasado se presentaron los 38 proyectos de los estudiantes de la Academia de Diseño CAPRO Diseño, que son los trabajos de la primera cohorte. Vamos a ver si podemos ejemplificar esto del diseño provisional o difuso, si se cuela por aquí. Eh, Esto fueron 720 horas académicas luego de 2 semestres en las certificaciones de diseño gráfico, diseño industrial y diseño de interiores. Ahí, bueno, vimos en la prensa carteles, libros, sillas, diseños de espacio de interiores. Esas fueron algunas de las propuestas de los estudiantes que fueron evaluados no solo por diseñadores gráficos, sino por gente especializada en diferentes ramas. Rafael mencionó a Álvaro Sotillo, por supuesto que Álvaro estuvo allí como el gran gurú, debe estar sonrojado al escucharme. Y bueno, a mí me da mucha curiosidad saber por dónde van las inquietudes entonces de estos jóvenes estudiantes de diseño. Por eso me gustaría escucharte un balance de esa primera cohorte en diseño gráfico, industrial y de interiores. Y también si nos puedes asomar algo de la preferencia en cuanto a los estudiantes por las distintas disciplinas del diseño. A ver, fueron 5 egresados en diseño industrial, 12 de diseños de interiores y 21, casi el doble en diseño gráfico, el gran clásico. Adelante. Bueno, empiezo por el final y es tal cual. La, el diseño gráfico es sin duda digamos, la profesión que tiene más visibilidad y es la que para un joven es más fácil de entender y más fácil de conectarse e imaginarse como su profesión elegida. Eh, la que es la que, lo que y Ignacio Urbina, que fue director de Prodiseño y que ahora trabaja en la dirección de justamente de la carrera de diseño industrial en el Pratt, en Nueva York. Bueno, hemos tenido estas conversaciones. En el nombre de la carrera de diseño industrial pareciera haber un malentendido. Digamos bueno, hay que pensar cómo se aclara, porque hemos tenido visitas de jóvenes de bachillerato a la universidad, para esa idea como de turismo vocacional. Este, bueno, cuando están los grupos reunidos les pregunto, bueno, ¿qué es diseño industrial? Y la tendencia es que los chicos o chicas dicen, bueno, el diseño industrial son procesos de producción de la industria. Entonces hay una confusión entre el diseño industrial y la ingeniería industrial. Pero cuando les digo, no, el diseño industrial son todos los objetos que están a tu alrededor y tocas con la mano. La silla, la mesa, tus lentes, los audífonos, este, la,
la biblioteca que está detrás de nosotros, todos los objetos que están a nuestro alrededor, que manipulamos o que nos ponemos encima, excepto la ropa, que eso va más por el diseño de moda, son objetos del diseño industrial. Entonces, bueno, esa es la carrera que le cuesta más entender a los jóvenes. Y el diseño de interiorismo como una carrera que, comprendiéndola mejor, es una carrera donde se integran todos los diseños, porque si tú piensas un espacio, sea académico, de salud, de entretenimiento, un espacio necesita identidad visual, necesita de un diseñador gráfico, necesita mobiliario y objetos y herramientas, necesita del diseño industrial y necesita alguien que piense cómo es la experiencia de los, digamos, de las personas en ese espacio que vivimos todos los días. Salimos de la casa, que es un espacio, vamos a la oficina, vamos al gimnasio, vamos al mercado, vamos al abasto, vamos al restaurante. Todos esos espacios tienen que estar pensados por el interiorismo, y el interiorismo es una profesión muy integradora. Pero bueno, esa profesión está, me parece que increciendo como preferencia de los estudiantes. Ahora, ¿cuál es el objetivo en la Academia de Diseño frente a esa idea del diseño difuso y el diseño experto? Sí, queremos formar diseñadores expertos, es decir, hacer que todos estos muchachos que naturalmente, porque en el celular están todas las herramientas para el diseño difuso, se conviertan en diseñadores expertos y conviertan su vocación en una profesión. Ahora, lo que estamos haciendo en este momento, bueno, que es una idea que nos parece innovadora, por lo menos en el contexto de Venezuela, es que estamos ofreciendo estas certificaciones. Y estas certificaciones significan que hemos mm, graduado a estos 38 muchachos en esas áreas, pero en un año de formación, es un año inicial, es una plataforma, pero es una plataforma que permite dos cosas: que salgan a trabajar, pero que se sigan formando. Entonces, de cada una de esas formaciones de un año, vamos a ofrecer otros módulos formativos. Por ejemplo, vamos a trabajar en diseño de iluminación para los que les gusta el interiorismo, o diseño de espacios comerciales, o queremos trabajar en diseño de escenografías. Es decir, vamos a ofrecer diferentes piezas para que estos chicos sigan formándose. O en diseño gráfico vamos a trabajar el diseño en movimiento, la idea de la animación, porque ahora el diseño tiene que moverse y además tiene que tener sonido. Pero para el diseño industrial vamos a ofrecer módulos de diseño de objetos en metal, o de morrales, o de zapatos. Es decir, vamos a crear una red de ofertas académicas, de manera que el joven o un arquitecto que es profesional, que le interese el diseño, se pueda conectar acá sin estudiar 4 años, sino elige el módulo que le interesa. Entonces vamos a crear una trama de programas de estudio donde el estudiante va a ir eligiendo, digamos, a su medida y a su tiempo, la formación que va a hacer. Esa es la propuesta que tenemos. Pensum Lego como el de la escuela de letras. Qué maravilla esa Estaba, libertad, ¿no? estaba Tal cual, pensando Pensum Lego, precisamente sí, en tal eso. cual. Sí, y Sí. bueno, inspirado en eso que acaba de decir Jaime, en la escuela le toca una renovación otra vez para Oh, sí. adaptarse a esa amplitud, pues, y a una cosa más rápida, que no sean 5 años de carrera y una tesis para poder empezar a operar en la realidad. Eso me parece En, sí. importante. En nuestro contexto, un año de estudios e inmediatamente al campo laboral para después retomar estudios es ideal, pues, vista la urgencia de cada uno. Bueno, querido Jaime, muy bien este programa, muy buena esta conversación. Ya casi que nos vamos todos a inscribir a la Academia de Ya, Diseño UCAP yo ya Yo estoy me, Prodiseño pensando. con descuento para yo me voy, profesores, eso sí. yo me voy a inscribir en un módulo, sea el que sea. Yo Provoca, también, yo sí, lo pensé, sí. ya sé nuevamente. Además que los salones son preciosos, ¿no? Sí, bueno, creo que todos pueden entrar en el diseño de iluminación, ya que empezamos con el problema de las luces. Me parece que un proyecto, una certificación en el diseño de la luz, suena muy poético y muy provocador. Sí, Claro, claro, y egresamos como luminarias, estupendo. claro. Y para ver si nos ingeniamos para parecer más
más Mejorar estas iluminaciones presentable. de Zoom. Estas iluminaciones que utilizamos. Estupendo, querido Jaime, agradecidísimos contigo. No, Tremenda la verdad conversa. yo estoy muy agradecido por esta conversación y este espacio para contar estas experiencias y ha sido un honor estar con este grupo tan especial, tan cálido y tan, bueno, tan brillante, tan luminoso. Bueno, Gracias. Gracias, No, Jaime. Bueno, no te Un vayas honor tenerte encandilado. aquí. No te vayas encandilado. Un No, Un honor tenerte aquí, abrazote. Jaime. Un Y La honor verdad, tenerte aquí. esta conversación sigue. la verdad que, Espero, Quedó la abierta, verdad quedó espero. que abierta, sí. aprendimos muchísimo. O sea, fue realmente muy nutritivo.